Como parte del nuevo ciclo de exposiciones Julio-Septiembre, el MACAI presenta Genealogías Geométricas, exposición de la artista española Encarna Díaz. Yo me inicié ya desde niña con la pintura. Yo creo que esto me surgió un poquito porque mi abuelo no es que fuese artista, pero sí era un gran artesano. Trabajaba la madera y tenía unas inquietudes importantes, y antes de trabajar esa madera pues hacía sus dibujos y luego los tallaba, ¿no? Yo siempre he visto eso y siempre he tenido gran inquietud incluso en hacer lo mismo que hacía mi abuelo, ¿no? Me ponía con él, con una pequeña navajita cuando era niña que me habían dado, e intentaba tallarlo y hacer mis pequeños pinitos con él, ¿no? Y luego ya posteriormente, ya a los 9 años, ya inicié también pintura, aparte de esas esculturas, o vamos, esas pequeñas esculturitas que hacía en madera. Empecé ya a pintar de manera lógicamente autodidacta, porque era una niña. Posteriormente, ya en el colegio, que iba a un colegio de monjas, siempre tenía grandes problemas porque siempre me encontraban dibujando en todas las clases. Entonces las monjitas lo que me hacían era recortaban el papelito que tenía el dibujo y me decían: se lo das a tus papás y lo traes mañana firmado. Claro, eso era que lo estaba haciendo en clase más que de dibujar. Luego posteriormente he entrado en una ciudad en España que se llama Valladolid, como la de aquí, y he hecho allí artes aplicadas y oficios artísticos, y ahí ya me he metido en otra también disciplina de la talla, de la escultura, he hecho varias cosas. La iniciativa de hacer historia del arte, siempre he tenido mucho interés por realizar la licenciatura, pero la verdad es que tenía poco tiempo, pues tenía hijos y en fin, me tenía que la dedicatoria un poco a la educación de ellos y a la vez, pues aunque fuese de una manera entre autodidacta o qué, pues yo también estaba pintando continuamente. Y no tuve ocasión de poder realizar, ¿no?, lo que era continuadamente ir diariamente a la universidad y estar, no tenía posibilidades. Entonces, en el momento que he tenido la oportunidad de estar libre, pues he tomado la decisión de hacer la licenciatura. En los años de formación académica, Encarna Díaz recuerda la línea academista que imperaba en las escuelas de Europa, algo que a la larga le impulsaría a buscar con libertad su estilo y lenguaje. O sea, tienes que seguir unos cánones que te marcan, y yo creo que esto todavía seguimos en el siglo XVIII porque te siguen unas pautas que no te puedes salir de ellas. Aquí, sin embargo, veo bastante más elasticidad, ¿no?, en la enseñanza, porque entras a hacer artes visuales y tienes ahí otra serie es más multidisciplinar, ¿no? Sin embargo, allí tienes una exigencia de unos libros clásicos, griegos, romanos, y te tienes que someter absolutamente a ello. O sea, te dan poco chance para la creatividad, ¿no? Sí que llevo ese academicismo para tener una factura, para tener una calidad de obra, pero con una libertad. O sea, pienso que la obra tiene que tener libertad. Encarna Díaz se ha preparado de forma continua con cursos y talleres, pero también se ha formado desde el otro ángulo, desde el espectador, participando en seminarios sobre políticas del arte y el espacio de la creación, entre muchos otros. Este ritmo lo desarrolla a la par de una disciplina constante en el estudio y la producción de obra,
Su carácter gestante le impulsa la creación, por lo que desde 1979, fecha de su primera exhibición, no ha parado de exponer. El ritmo de trabajo es continuo, no puedes salirte un día del estudio porque pierdes concentración y siempre tienes que estar en contacto, aunque incluso no dibujes o no pintes o no hagas algo artístico, y si lo haces fuera del estudio siempre es percibiendo, siempre estás percibiendo, siempre estás recogiendo y empapándote como una esponja para luego plasmarlo, ¿no? No es necesario que estés continuo en el taller trabajando, pero sí trabajando mentalmente. Eso es muy importante. Pues la verdad es que en Europa es muy complicado exponer, no es fácil, yo creo que incluso es más complicado que aquí. Pero bueno, he tenido suerte, yo siempre que he presentado mi obra ha tenido aceptación y me lo han admitido, y he podido exponer en buenos museos y por diferentes lugares, como puede ser París, Bruselas, Viena, todo Francia, y bueno, he tenido gran suerte porque ya digo que cada vez que yo presentaba una pintura en un lugar, pues me lo admitían, ¿no? He iniciado mi primera exposición, ha sido en el año 79, y mi pintura antes, como todo el mundo, bueno, todos los pintores hacemos, es un inicio académico, es un inicio pues con una figuración total y absoluta, con un dibujo. Hacía muchísimos retratos, me encargaban, la gente era muy aficionada a hacer los retratos, eran otras épocas, y entonces también realizaba muchos bodegones, las flores eran muy comerciales, se vendían muy bien, los paisajes asturianos de mi tierra con las marinas, las montañas, eso era muy fácil de vender, era una pintura comercial y era muy bien. Pero llegó un momento en que no me decía nada, o sea, sí pintaba y vendía, pero no, interiormente yo no estaba satisfecha con simplemente ser una máquina de copiar cosas, ¿no? Y decidí, pues colgué, me recuerdo que estaba haciendo un retrato de un señor, de un papá de una persona que se había muerto y querían que tener su retrato, y me planteé que qué estaba haciendo yo con ese retrato, que no iba conmigo, y entonces lo dejé sin terminar y ahí inicié mi extracción. A partir de 1989, las exposiciones que siguieron han sido bajo el lenguaje abstracto. El lugar incluso donde yo vivo, Asturias, es un lugar provinciano, o sea, no es una capital grande, y la gente pues no estaba muy acostumbrada a ver la abstracción. Imagínate que te estoy hablando de hace pues 20 y pico años, ¿no? Y la gente que compraba obra, gente pudiente, notarios, abogados, para sus despachos, para todo, tenía la visión de la figuración, no salían si no veían un bodegón o una flor, no les interesaba, no tenían capacidad para poder, o no capacidad, no tenían costumbre, no vamos a decir capacidad, sino no tenían costumbre, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo, y bueno, es el día de hoy que ahora ya sí, ya la abstracción ya están tirando por ella, pero ha costado muchísimo el poder introducirlo en aquel tiempo. Sí, hubo que abrir brecha, luego los condicionantes de una mujer, porque aunque creamos que no, seguimos teniendo esos condicionantes, ¿no? Si hubiese sido un hombre tiene muchas más posibilidades, y a las pruebas me remito que si miras una exposición, por lo menos allí, una exposición o una selección de obra o cualquier cosa, te pones a mirar y ves hombre, mujer, hombre, o sea, puede haber una mujer entre 30 hombres. Es un condicionante importante.
Recientemente, Encarna Díaz se hizo acreedora de la beca del sistema Erasmus, la cual le permitió viajar al continente americano y venir a Yucatán para hacer un intercambio académico con la Universidad Autónoma Estatal. Y por eso ha sido el venir acá. Luego vine pues porque me atraía, toda la vida me atrajo muchísimo la cultura maya y bueno, pienso que ha sido una gran oportunidad el poder estar disfrutando aquí un año con toda la gente, con toda la cultura, con todo el paisaje, con toda la belleza y todo lo maravillosos que sois aquí, que me estáis tratando de maravilla y que me encuentro pues como en mi casa, que me va a costar muchísimo trabajo marchar de aquí porque ya te digo que soy toda la gente, tú vas por la ciudad, te saluda a la gente que no conoces, te dicen buenos días, buenas tardes, eso es impensable allí, allí se perdieron cantidad de cosas que estáis teniendo aquí, que me encantaría que siguieseis conservando. La visión que tenía de esta tierra maya era diferente a la que tengo ahora. Desde aquí se ve con otra perspectiva, desde afuera solo la imaginas, la crees y la conoces por lo que dicen y han escrito. He querido ver todo, me he bajado pues hasta San Cristóbal de las Casas, toda la parte de Chiapas, Palenque, Bonampak, la Sierra La Candona, toda la parte de Campeche, la reserva de Calakmul, bueno, todo eso, lo Celestún, todas las ruinas, por supuesto que he visto todas, prácticamente todas las Ruta Puc, Chichén Itzá, me he ido a Río Lagartos, me he ido a Tulum, me he ido a Valladolid, o sea, he hecho un recorrido bastante grande de lo que es la parte de Yucatán, ¿no? No he subido más arriba, o sea, no he ido ni para... He ido también a DF, pero me queda por ver Veracruz, me queda por ver muchas más cosas, pero lo que en realidad el interés que yo tenía, que era lo que era Yucatán, lo he visto así, lo he visto de una manera que pienso repetir de verlo para disfrutarlo más. La exposición Genealogías Geométricas consta de pintura, escultura y fotografía. En ella, la artista desarrolla una idea que desde hace años bullía en su interior, la cultura maya, bajo un principio, la geometría. Y aquí intenté plasmar lo que eran mis emociones y mis sensaciones a lo largo de mi trayecto aquí en la península de Yucatán y del intercambio que, como antes os dije, académico entre mi universidad y esta universidad, ¿no? La obra la inicio con una geometría que, porque el concepto que tenemos allá en Europa de la geometría es una geometría que parece que solo existe la geometría que nos enseñaron pues pitagórica, vitruviana, danchivesca, pero nos olvidamos y ignoramos la geometría mesoamericana, que en realidad pues aquí tiene una gran importancia, como ya utilizaban su geometría para realizar sus ciudades, sus edificios, sus tejidos, para todo. Y allí parece que hablas y solamente tenemos ese concepto y esa visión. Entonces yo estoy contentísima del concepto que tengo ahora y del cambio de visión tan maravilloso que tengo para bien de todo lo que he vivido con toda esta cultura maya. Y entonces lo he intentado trasladar todo esto a lo que es toda mi obra, ¿no? Dentro de estas geometrías. Para mí la geometría tiene gran importancia porque cualquier objeto se consta de una geometría. Yo cuando doy clases iba a decir a niños, pero no solamente a los niños, a cualquier persona que va a hacer una figura humana, pues ya le haces ver en un rectángulo, en una esfera, en un óvalo. O sea, intentas que geometrice una estructura o un objeto que ve y luego lo vaya modelando. Entonces eso para mí es gran importancia. Y luego entonces en mi obra lo que pretendo y lo que hago con esta geometría es introducir unos símbolos e introducir algo que vaya ya relacionado con mis vivencias aquí.
Adapto, reduzco y simplifico en las geometrías, buscando lo puro, lo perfecto y lo simple, ya que considero que cualquier objeto puede visualizarse desde alguna geometría elemental. En la serie de trabajos que integran la exposición Genealogías geométricas, la autora ha utilizado repetidamente las formas piramidales y las escaleras. En la obra que presenta, trata de realizar formas y colores sin someterse a teorías académicas rígidas. Ella busca y se expresa interiorizando y sin dejar de ser ella misma. Uno, estas geometrías, como os estaba diciendo, pues con símbolos, y también esto lo que hago es ensamblo con mi propio criterio y con los materiales de esta época, recordando pues las figuras griegas de los idolillos cicládicos que las utilizaban con bronce. Recuerdo también las pequeñas figurillas que también utilizaban, pequeñas y grandes figuras que utilizaban aquí en Mesoamérica, con el barro, la arcilla, y todo esto es lo que intento luego plasmar con estos nuevos materiales en mi obra escultórica. Los hablaré luego, los materiales que utilizo, como puede ser el acero inoxidable, y cómo intento realizar en este tipo de escultura una escultura un poco minimalista. Minimalista por la geometrización, porque lo minimal no tiene límites, es una continuidad, ¿no? Y carece de figuración, pero yo introduzco precisamente esta figuración en recuerdo precisamente a estas figuras que anteriormente os comenté, ¿no? Por eso hago un combinado de un minimalismo a mi manera. Los materiales que utiliza para las esculturas son la propia naturaleza, como lo es la piedra caliza de Yucatán y otros materiales como el bronce, que era usado por los griegos, o el acero inoxidable de nuestra época. Juntos forman una unidad. La piedra, precisamente, he querido introducir la piedra por ese motivo, ¿no? Por el motivo he elegido una piedra de aquí, en sí, del lugar, y lo he trabajado. Alguna piedra se llama... los nombres mayas estos se me dan fatal, pero es Tuktunik, creo que es la pronunciación, perdonadme si no es exactamente, pero bueno, y por eso me ha gustado mucho el trabajar la propia piedra de aquí. También otra que le llaman conchuela, que lleva como una especie de conchas y de materiales orgánicos que se adhirieron a la piedra, de fósiles, ¿no? Fosilizados. Y eso es lo que he hecho y lo introduje todo con una visión un poquito desarrollando, intentando, siempre recordando lo maya, porque dentro de las estructuras de piedra, no sé si habréis observado que en alguna de mis esculturas van introducidas como una especie de acetato en el que quiero recordar un poquito el código de Dresde, que es a modo de plegado del sistema que hacen, como un biombo, como una manera en el que dentro de ese código pues establezco unos símbolos, que es lo que pretendo transmitir o recordar un poquito la anterior, la civilización prehispánica, ¿no? Y en la pintura os voy a contar un poquito los inicios, ¿no? Cómo he iniciado aquí mi muestra pictórica en la península aquí de Yucatán cuando he llegado. He empezado a hacer pinturas de pequeño formato y para ello he elegido soportes experimentando con los soportes, ¿no? Como podían ser, me parece que le llamáis aquí el foamy, el yute y bueno, diferentes soportes.
He intentado hacerlo pues casi, no configuración, pero sí un poco que se ve lo que, o por lo menos la persona que no esté tan metida en la extracción puede tener menos dificultad en traducirlo, ¿no? Pero ya una vez que me invitaron a hacer la exposición del Macay, pues ya he hecho una obra pues con otras connotaciones, ya una obra de gran formato, y ya ahí ya sí me he introducido dentro de la mitología maya, y los inicios han sido pues basados un poquito en el libro de Popol Vuh, del inicio de la creación, de cómo se formó la Tierra, un poquito con el concepto de aquí de este libro, ¿no? Y he tratado a través de la extracción el introducir estos sentimientos que yo, o esta interpretación más bien, ¿no? de este libro. Y entonces es eso lo que vais a encontrar dentro de mi pintura, ¿no? La fotografía es un compendio de mi pintura y la propia percepción del instante de la fotografía que yo saco aquí, ¿no? Entonces, digitalmente, lo que hago es elijo mis obras para los fondos y, como os digo, de una manera digital, lo que hago es una composición con las propias fotografías. Leo, observo y vivo en este mundo maya. Y recuerdo el otro, el de los romanos, el de los árabes y el de los astures. Pretendo no agredir y busco el placer y la relajación en la pintura. Me gustaría que la obra pueda generar algún tipo de pensamiento o interpretación por parte del espectador, aunque no coincida con mi lectura, con lo que yo pretendí pintar. Eso no importa. Lo interesante es que haga pensar y buscar entre las aparentes manchas del color lo que cada uno puede imaginar. Que quienes tomen contacto con mi obra sean libres de pensar, como yo lo he sido al realizarla. De esta manera, también los espectadores, al tomar contacto con mi obra, pasan a ser creadores.